luz que siempre ilumina la luna llena, que es la luz solar, pues simplemente la Tierra se interpone y la Tierra filtra los rayos azules y entonces llegan a la luna los rayos rojos, por eso se ve luna roja. Es un eclipse de luna que va a ser el 7 de septiembre, que se va a ver principalmente en Europa y en Asia. En América no lo vamos a ver, sin embargo, la influencia del eclipse es global. Eh, en nuestro clásico de los jueves, con la familia Aragón, Negrito y Rafael, vamos a analizar esta luna llena, querido Rafa, Negrito. Querido Juan Carlos, querida audiencia, bueno, aquí lo saluda Negrito, se pone en primer plano. Vean un poco la dentadura. A ver, Ahí ahí, salió, ahí mostró los dientes. ahí está mostrando su dentadura. Bueno, ha tenido una semana bárbara, anda muy bien, así que le envío un saludo a todos. Les agradezco siempre los saludos al Negrito, que ahí está el debate si es de Capricornio, es de Virgo. Bueno, como lo ven, es tranquilito, está siempre acá, eh, en su acostado, tomando sus paseos. Una mascota tranquila. Bueno, Listo. querido Juan Carlos, querida audiencia, tenemos eclipse 7 de septiembre. Hay una frase, ¿sí? Que no recuerdo el autor, si alguien la puede buscar y en los comentarios me recuerda el autor, se lo agradezco, que es que la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar, ¿sí? Entonces, estamos hablando de justamente un eclipse en el cual la luna, que es un poco la que se apaga, estará en Piscis, ¿sí? Con el nodo norte, y el sol en Virgo, que se realza, está con el nodo sur, entonces pone en evidencia aún más aquellos procesos de decantación. Yo siempre pienso que el nodo sur es como un fruto maduro que está ahí ya para caerse. Son procesos amables, generalmente los del nodo sur, no cuando uno cierra un proceso regañando o a la fuerza, sino cuando es algo que pasó de moda, algo que, ¿no? Perdió un poco su ahínco, entonces hay que ya darlo por terminado. Entonces me parece que es una frase bastante bonita, no recuerdo el autor, ¿no? La repito, la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar, cosa que a Virgo aterra un poco esta frase, ¿sí? Virgo todo Aterra. lo ve a través de un acertijo. Y cuando no hay un acertijo, quizá inventa una ecuación matemática. Aterrar, ¿qué aterra, no? Aterrar es precisamente poner pies en tierra, aterrar. Eh, Fíjate que esto que estás mencionando, qué bonito, porque es como que se llega a un objetivo, a una meta, a una situación en donde ya se agotó toda posibilidad. Al agotarse toda posibilidad, pues entramos en una nueva dinámica. Toda luna llena es la cosecha, es donde se agota ya un trabajo interno para ver el fruto. Y de ese fruto se toman decisiones, se toman acciones. Los eclipses, como rompen una continuidad, y en este caso nos muestran a la luna que es blanca, preciosa, digna de todos los sueños y las ensoñaciones de amor, también de angustia, bueno, de muchas cosas que genera esta luz blanca, nocturna, pura, blanca, se enrojece. Y este enrojecimiento es como poner en evidencia en este punto zodiacal, en esta época del año, se pone en evidencia una cosecha que necesita ser tomada en cuenta de manera distinta, darnos cuenta de, aparece algo que cambia la ecuación, en donde decimos, hombre, yo tanto tiempo haciendo esto y no me había dado cuenta de, ¿sí? Y este de darnos cuenta de viene, bien sea por una situación externa, por una invitación fallida, eh, por, por, por un encuentro o un desencuentro, que hace que precisamente como que valore, remire una situación y diga definitivamente esto o ya no va más o cómo es de importante valorarlo desde este otro ángulo. En todo caso, el eclipse es como si nos despertara a algo que ha estado allí en un eje, Virgo Piscis, que es un eje de automatización, ¿sabes, Rafa? Que simplemente va rodando, hasta que llegan unos eclipses que me dicen, hombre, yo no había visto el valor que tiene esto. ¿Mm? Sí, y un protagonista es Júpiter, ¿sí? Como regente de Piscis. Júpiter forma un trígono con la Luna en Piscis, Júpiter en Cáncer, y también un sextil con el Sol en Virgo. Es decir, que Júpiter también
permite confiar en el proceso, dar ese salto al vacío, ese salto que viene acompañado de un abrazo canceriano, ¿no? Un abrazo materno, ¿sí? Es decir, no es un Júpiter, es un Júpiter que está exaltado en Cáncer, que no es más bien, bueno, lánzate, tírate al vacío y que sea lo que Dios quiera, sino que viene como si fuese con un em, amortizador, la caída, ¿no? Como que amortiza, como una colchoneta, ¿no? ¿Se entiende, no? Un colchón, a Un eso me colchón. refiero. Entonces me Sí. parece que Júpiter aquí es fundamental porque es quien da también esa luz al final del túnel, esa esperanza, esa convicción, esa asertividad. Me hace acordar también mucho a una frase de Gustavo Cerati que dice, poder decir adiós es crecer, ¿sí? Que tiene que ver un poco con soltar los procesos virginianos, que es más que nada cuando nos metemos en laberintos, cuando estamos dándole vueltas a una situación que es mucho más simple de lo que es y se trata más que nada de vivirla y de experimentarla y no tanto de sobreanalizarla. Recordemos que el Sol estará en conjunción a Mercurio también, Mercurio en Virgo, ¿sí? O sea que el nodo sur está diciendo, bueno, a ver, vayamos un poco hacia Piscis, ¿sí? Y algo que aclaro, no por el hecho de ir hacia Piscis nos vamos a olvidar de poner la alarma al despertador, que eso se ocupa Virgo. No porque vayamos hacia Piscis nos vamos a olvidar de o pasar por alto algo que teníamos en nuestra agenda. Quiero decir, no es que vamos a perderlo a Virgo, no es cuestión de eliminar a Virgo de la carta, ¿se entiende? Entonces me parece que es fundamental entender que es un eje en el cual el anclaje es el nodo sur, que nos da cierta garantía de que vamos a seguir estando en modo eh, logístico y operativo, si no es que vamos a perder, a, a saltarnos los horarios por el hecho de ir hacia Pisces, ¿sí? Mm. Oh, qué bonito. Y ponen énfasis porque, claro, la luna roja es como si pusiera un dedo rojo. Fíjate que, ¿qué pasa con el rojo, no? El rojo es un color que está en los semáforos, por ejemplo. Tú sabes que tienes que frenar, que no puedes continuar a ese mismo ritmo, a esa misma velocidad, ¿sí? El rojo es atención, cuidado, alerta, ¿sí? No, perdón, que me hace acordar mucho que cuando salieron esos punteros láser que se vendían públicamente, muchas veces los niños agarraban y apuntaban a alguien y creo que en algunos países los prohibieron incluso porque, claro, te están apuntando con un láser rojo y pensás que hay un francotirador, ¿sí? Pero a veces los niños lo utilizaban a modo de travesura y se fueron prohibiendo. Pero el rojo es el color que se utiliza para la alerta, ¿sí? Para justamente, para el frenar, para el decir algo está pasando, te estamos avisando de algo, ¿sí? El rojo es lo que llevamos todos por dentro como seres humanos, la sangre, sí, y es lo que nos da movimiento también, alerta, movimiento. El rojo es el planeta que es Marte, que también es actividad, dinamismo, ¿sí? Entonces, ese rojo se pone, la luna se viste de rojo en un punto zodiacal, en Piscis. Entonces está diciendo, alerta, aquí hay una alerta, aquí hay algo que se está poniendo en evidencia. ¿Qué se está poniendo en evidencia? La necesidad eh, de la mutabilidad, de la capacidad de adaptación que tenemos, porque estamos en un proceso de grandes transformaciones sociales. Eh, Neptuno entrando en Aries, Saturno, conjunto con Saturno, Urano entrando en Géminis, Plutón entrando en Acuario, bueno, es todo un tema. Entonces, pone en evidencia qué tan adaptable puedes llegar a ser. ¿Y cómo se hace esta adaptabilidad? No, es que yo siempre he hecho mi vida de esta forma según lo que nos dice Virgo Piscis, aprendimos desde muy niños a que debemos continuar con estas rutinas y con estos hábitos para hacer nuestra vida predecible y sentirnos tranquilos. Y entonces lo venimos repitiendo sin cuestionarlo tan siquiera. Los eclipses en Virgo Piscis entonces prenden el semáforo en rojo en este caso, ¿sí? Y dice, alto, eh, esto que estás haciendo fue muy bien para hacer tu vida predecible y poder construir lo que tienes hasta ahora. Bien sea bueno o malo, lo has construido, pero la vida está transformándose, los paradigmas se están transformando. Entonces, al hacer este alto en el camino, revisa qué tantos de tus hábitos que has hecho de manera automática son realmente necesarios y suficientes para el nuevo cambio. Y de alguna manera la invitación es con un eclipse de luna, a tener la capacidad de hacer ciertos cierres,
o de no continuar haciendo lo mismo inconscientemente, porque lo veo. Saturno se ha devuelto a Piscis para ser parte del eclipse de Sol y Piscis está, digamos, tocado nuevamente por Saturno. ¿Y qué es Saturno en Piscis o Saturno en contacto con Neptuno? Es una desmitificación, es un aterrizaje, el aterrador aterrizaje de ver la realidad y ver las cosas como son y no estar haciendo las cosas como si, ¿sí? Normalmente decimos, voy a seguir mi vida como si no estuviera peleando con mi pareja, voy a seguir mi vida como si mis hijos no se hubieran ido, entonces dejo el cuarto exactamente igual con las mismas características, voy a hacer mi vida como si mi mamá todavía estuviera viva o mi papá todavía estuviera vivo, ¿sí? Y entonces sigo haciendo mi vida en un como si, mintiéndome para tratar de continuar con unos hábitos que ya están caducos, ¿sí? Entonces, al devolverse Saturno a Piscis, en medio de la alerta roja de una luna roja, ¿sí? Lo que está diciendo es, vas a mirar el como si, vas a seguir en ese camino o vas a darte cuenta porque los eclipses lo que hacen es ponerme en evidencia y con Saturno en aterrizar, en ver las cosas como son, no como sí, sino como son. Me permito ver las Bien. cosas como son y actúo en pro de ello. Bueno, a ver, quiero decir, ya estuvimos con Saturno en Piscis, ¿sí? Entonces no es una novedad. Yo creo que Saturno en Piscis lo veo mucho como los castores que construyen la represa para que no ingrese tanta agua emocional. Entonces, ya que estamos en un eclipse de luna, en el cual hay un apagón pisciano, si se quiere, que esté Saturno retro en Piscis, lo que también invita es a tener una bajada de realidad, pero que ya hubo una antesala de esto, ¿eh? Porque no es que Saturno está ingresando en Piscis por primera vez. No, es Hace 3 retrógrado y ya años. estuvo exactamente 3 años. Entonces justamente es como para ya terminar de afinar el lápiz de aquel velo que había que quitar, de aquella cuando ya algo, es como, ya Saturno empieza y está diciendo, bueno, a ver si estamos insistiendo en una ilusión que no tenía razón de ser, ya está, no hay más forma. Y cuando hablaba de los castores que construyen la represa, tiene que ver con que Saturno hace de amortizador o de filtro, de qué tanta energía de alguna forma elijo contagiarme del entorno, qué noticias elijo no ver, por ejemplo, o con qué personas que de repente me pueden transmitir una emoción negativa puedo poner algunas capas de filtro o no juntarme si es que tengo la posibilidad. Entonces yo creo que la invitación es esa con Saturno en Piscis, más que nada poder como poner los límites y ser artífices de la esponja, poder dirigir la esponja, ¿sí? De qué absorbe la esponja y qué no. Y otra cosa, la luna está en quincuncio con Venus, en Leo. ¿Sí? Entonces acá también hay una puja entre la parte de Venus en Leo que posiblemente se equilibra mucho mirándose a sí mismo versus una luna que lo que tiende es a poder tener una compasión y justamente una mirada empática hacia el resto, ¿sí? Entonces yo creo que este eclipse también hay que darle crédito a Venus, que de alguna forma está diciendo, bueno, a ver, hay que mirarse a sí mismo y hay que equilibrarse mirándose a sí mismo, pero en la justa medida. Mm. A ver, ya sacando aquí la carta en pantalla, el mandala, el Radix. Esto es una carta natal, el Radix. Esta es la carta del momento del eclipse, el 7 de septiembre, domingo 7 de septiembre a las 18 horas, hora universal, 18:08. Hora Colombia será 5 horas menos y hora Argentina 3 horas menos. ¿Sí? Sí. Ujú. Pero en todo caso lo que me llama la atención es que queda en ascendente, en hora universal En Piscis. queda, sí, el ascendente en Piscis y es como si se le diera énfasis. Recordemos que en la antigüedad el ascendente se llamaba el timón de la carta, ¿sí? Y en el timón está también el nodo norte con la luna, poniendo énfasis, el rojo de la luna, poniendo énfasis. Entonces, claro, acá decía Natalia, o sea que este eclipse nos invita a cambiar nuestras rutinas, por lo menos a verlas, por lo menos a sentirlas, por lo menos a ser evidente. O sea, esto de que este tema de lo que está en lo popular, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es cambiar.
Hombre, muchas personas sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no podemos cambiar. Tal vez uno de los temas con el cambio y con las patologías que tenemos es porque no tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Qué hace una luna llena? Y me pone tan en evidencia el proceso que como humanos empezamos a decir, entiendo lo que hay que hacer, lo percibo profundamente y voy a iniciar por lo menos la visibilidad de estos procesos. Que lo pueda o no llegar a cambiar, cambiar una rutina y un hábito es muy complicado, porque esto nos construye, nos da sentido, nos nutre, ¿sí? ¿Cuándo se cambia realmente algo de corazón? Cuando se agotó o cuando nos hartamos de un proceso y llega como hasta, Ese es el nodo sur que ese era el fruto maduro que yo dije, esto pasó de moda, esto ya me harté de esto, ya cuando uno mismo se harta de eso. Sí, exacto. Ujú. ¿sí? ¿Sí? Entonces, tratar de hacer unos procesos de cambio porque lo entendí racionalmente es una parte, pero eso no sirve de nada. Uno tiene que pasar a hacer un proceso de vivencia y de hartazgo también internamente donde diga uno, esto es absurdo, ¿sí? Y por eso estaba diciendo el no estar viviendo en el como sí, sino como lo que hay. Porque si yo sigo viviendo la vida como si fuera un papá de niños de 3 años, y ya mis hijos tienen 25, 27, ya van el primer retorno de Saturno, ¿sí? Pero sigo el como sí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues sigo en una serie de hábitos que son supremamente tóxicos, destructivos y que están buscando evadirme de la responsabilidad de ser yo mismo por estar viviendo un como sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Una luna llena en punto rojo, ¿sí? Lo que me está diciendo es, observa, Saturno devolviéndose, observa y no sigas viviendo un como si, date cuenta con cariño, date cuenta con amor, permítete ver lo que está sucediendo con la realidad que sí hay. ¿Mm? Y de acuerdo a eso, la luna empieza a percibirlo y a defenderse de eso y a cambiarlo. Pero no es un tema racional, no es que, ay, yo ya me di cuenta que es que, a ver, yo fumé, por ejemplo, muchos años. Yo me di cuenta, entonces, ay, sí, o sea, yo me daba cuenta y me decían, iba al médico y me decían, mire, y usted con ese problema de espondilitis, usted que no tiene una capacidad torácica amplia, usted está cerrando sus pulmones con esto. O sea, yo sabía, racionalmente me daban muchos argumentos, pero lo necesitaba, porque necesitaba estas rutas de escape, por lo que sea, porque estaba deprimido, por lo que fuera. ¿Sí? Porque tenía mucha ansiedad, lo que fuera, ¿sí? Pero solo hasta que llegó un hartazgo con el tema, solo hasta que muchas otras partes de mí se dieron cuenta y empezaron a vivir ya no un como si, como si no me hubiera divorciado, como si no hubiera tenido una crisis, como si no. Entonces el cigarrillo me sirvió y llegó un momento de hartazgo donde dije, no más, ya llevo yo creo que más de un año, año y algo, en donde... Felicidades. Sí. Feliciten en los comentarios a Juan Carlos por el esfuerzo. Y sí. Es todo un tema, pero a eso es lo que voy, Rafa, que muchas veces, además, como astrólogos o como terapeutas, tenemos la desfachatez de decir, tú tienes que cambiar este hábito, o los mismos médicos a veces, ¿tú tienes? Y además, tú sabes, es que si estoy consultándote es porque no puedo, porque no he podido, más bien ayúdame. Y nosotros como terapeutas, en lugar de estar dando unas órdenes, de lo que se debería o no hacer con un aspecto astrológico o con una situación psicológica, más bien poner en evidencia el tema para que la otra persona se dé cuenta, deje de vivir el como si, me doy cuenta de la situación que ya cambió y de acuerdo a eso, terapeuta y consultante, poder decir, vamos a hacerlo juntos, vamos a trabajar juntos en esto. No, no te estoy dando una orden que necesitas, que tienes que cambiar, no. Vamos a integrarlo para que también el mismo hartazgo de lo que ya has venido haciendo, tú mismo te des cuenta de que es innecesario. No tienes por qué seguir siendo esa misma ruta, que ya fue suficiente, ya cumplió su cometido. ¿No? Sí, 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 completamente de acuerdo. Y también démosle protagonismo a la cuadratura de Marte en Libra con Júpiter en Cáncer, ¿sí? Porque yo considero de que esta cuadratura lo que tiene es que Marte en Libra, que hablamos, la otra vez hablamos de Marte en Libra, ¿no? De cómo es el hecho de proceder ante una decisión consultando, por más que ya tenga la respuesta, el hecho de generar alianzas, al estar
En cuadratura Júpiter esto lo que puede hacer es que uno diga, ¿para qué voy a hacer esta acción si no va a cambiar en nada? Porque es una cuadratura, ¿no? O ¿para qué voy a hacer esta acción o tomar una decisión que al fin y al cabo no tengo tanta claridad? Bueno, justamente para tener claridad hay que drenar por medio del nodo sur y por medio de Virgo aquellas situaciones en las cuales estaba, como dije ya esta frase varias veces, gastando pólvora en chimangos. Quiero decir, utilizando cartuchos sin sentido, ¿no? Utilizando energía de forma indiscriminada, porque tengamos en cuenta que también tenemos un hardware que tiene cierta capacidad, cierta memoria RAM. Entonces, primeramente hay que dejar de absorber información de forma innecesaria. Yo eso me lo digo a mí mismo cuando me encuentro scrolleando en el teléfono información de todo tipo, que en 5 segundos recibí 30 estímulos distintos de diferente información. Es decir, bueno, a ver, pará, el cerebro no es elástico, tiene sus paredes. Entonces, yo creo que para poder tomar decisiones un tanto, para tener el arrojo de tomar decisiones, también hay que estar menos como contaminado de tanta información, ¿no? Mm, mm. Discernir un poco más la información, sí, sí. ¿Sabe, Rafa, que ahora que pongo la carta, pues caigo en cuenta de que el timón de la carta que es Piscis, Piscis tiene dos regentes, uno que es Neptuno, que está en conjunción con Saturno, y otro que es Júpiter. Los dos son regentes de Piscis. Hasta antes de descubrir a Neptuno, que es muy reciente, Júpiter siempre ha sido el que dirige ahí, ha sido Piscis, la expresión de Piscis Júpiter. Y en esta luna llena, pues este es un aspecto precioso que hay en este trígono. Ya lo habías mencionado tú, Rafa, pero quiero hacer énfasis porque para poder entender en astrología la singularización del tiempo, lo que hacemos los astrólogos es verla con los regentes. Yo singularizo a Piscis, entendiendo por dónde va Neptuno y Júpiter. De resto es simplemente académicamente una descripción de Piscis, sin sentido. Cuando yo lo singularizo, es decir, lo pongo en el tiempo, 2025, agosto o septiembre del 2025, pues tengo que mirar según Piscis cómo está en este momento. Júpiter en Cáncer está haciendo una exaltación preciosa en donde está ayudando a encontrarle sentido a mi historia personal. Le encuentro sentido a las vivencias, al pasado, a la familia, a los vínculos creados y generados. Y Neptuno, en conjunción con Saturno, me doy cuenta. Eh, Me doy cuenta de la realidad. Nosotros necesitamos, como seres humanos, eh, tratar de soñar o ver la realidad desde un punto de vista más eh, mágico, ¿sí? Y esa magia nos permite superar muchas cosas que a veces son muy difíciles. Y cuando llega Saturno a tocar a Neptuno o estar en Pisces, esa magia la destrona y nos muestra una cruda realidad que a veces es tan áspera y tan complicada que evitamos tener ese contacto con esa cruda realidad y nos evadimos a través de meditación, religión, drogas, alcohol, enamoramiento, sexo. Bueno, hay muchas formas para evadirse, ¿sí? Sin embargo, en este momento, Saturno, Neptuno armando ciclo nuevo es una muy buena oportunidad para decir, no me evado, voy a ver la realidad así me duela, y con Júpiter haciendo trígono hasta luna nueva, puedo más bien darle otro matiz y puedo reescribir esta historia sin negarla y sin evadirla, sino más bien viendo lo que puede producir, lo que produjo en el tiempo de una manera constructiva y generadora de futuro, y que en este momento es lo que me da dirección de vida. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, esta lunación con un trígono a Júpiter es un perfecto momento para abrazar todo ese pasado, ya no mentirnos más, sino más bien verlo cara a cara, así me duela, y construir con eso. A ver, en mi apreciación muy personal, para mí siempre Neptuno y Piscis es evasión, solo que hay distintos niveles. Niveles de evasión que son sanos y que son insanos. Por medio de un narcótico, de un tóxico, lo que fuese, es insano. Ahora, meditar es una forma
también de generar espacios entre pensamiento y pensamiento, que es evasión, no deja de ser evasión, solo que es sana. Esta es una apreciación muy personal mía, ¿eh? Yo creo que siempre Piscis y Neptuno es aquel condimento que necesita la masa de pizza cruda que es Saturno, ¿sí? Porque necesitamos edulcorar o ponerle condimento a la vida. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si yo agarro y me pongo a contemplar un atardecer, sí, me estoy evadiendo, solo que no es lo mismo que tomar un litro de una bebida, ¿sí? Que sería la parte baja de Neptuno de Piscis. Yo creo que Júpiter nos está dando la posibilidad de poder elegir cómo evadirnos de una forma en la cual protegemos nuestra integridad, porque está en Cáncer. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. El hecho de decir, bueno, a ver, voy a evadirme, pero de una forma en que no me haga daño. Es eso lo que está diciendo. Para mí siempre va a ser evasión Neptuno Piscis, ¿eh? Porque siempre nos va a estar sacando de la realidad y de la lógica utilitaria. Solo que, bueno, hay distintos niveles. Cuando digo evasión no lo digo peyorativamente, quiero que se entienda, por favor. Pero Júpiter está en Cáncer, entonces está diciendo, bueno, a ver, vamos a utilizarlo a Piscis de una forma interesante, de una forma que no atente contra la integridad. Porque para eso está Júpiter en Cáncer, para evitarnos problemas. Ahora, también quiero poner más énfasis en la importancia de la evasión. Pongámoslo en otros términos. Cambiamos el término de evasión con el cual estamos moralmente, digamos, evitándolo, eh, para ponerle un término de descanso, reposo, tiempo fuera, no acción, la no acción. ¿No? Sí, papar moscas. Eso, abstracción, ensoñación, como cuando uno estaba en el colegio, supuestamente en clase, y se quedaba mirando la nube por la ventana y ¡fut! Se iba a sus pensamientos, ese proceso es un proceso humano precioso, pisciano, súper constructivo, ¿sí? Fíjate, cuando estamos al otro polo, Virgo, hacer, cuidar, detalle, producir, hacer, o supremamente ocupado, cero de evasión, totalmente responsabilizados, aprendiendo a responder con los hechos, ¿sí? Pues sí, hacemos y somos muy productivos y todo, pero a veces se pierde el sentido, porque simplemente hacemos por hacer, solo hasta que paramos y empezamos a ensoñar, a descansar, a reponer, a abstraernos, ¿sí? Es que le encontramos sentido a la acción. O sea, ¿cómo es de importante el lado Piscis? Que normalmente se ha visto casi que anulado en nuestra sociedad. ¿Cómo es de importante pasar un tiempo mirando nubes? Sí. eh, Sí, o ese silencio que genera creatividad. Vos fíjate que hay, por lo menos, ¿no? Yo conozco varios casos a nivel personal de personas que han pasado por depresiones o situaciones de estrés, que la recomendación terapéutica es irse unos días al campo, o al lugar de naturaleza, o un lugar retirado. Tiene que ver con eso. Que sí, claro, es evadirse de la situación, pero es evadirse justamente con estas palabras que estás utilizando, de reposo, de descanso, más que nada de poner la mente en blanco, de que dentro de ese silencio pueden aparecer situaciones o pueden aparecer insights nuevos. Y claro, Júpiter interviene en este eclipse para darle un sentido, un para qué a esto. ¿Sí? Porque no estamos hablando de paspar moscas porque sí y de quedarme mirando las nubes porque sí, sino que genera epifanía, genera insights, genera caída de fichas, bueno, todo eso. y precisamente por eso es que está marcando el punto rojo, semáforo en rojo, ¿sí? Alto en el camino, o sea, alto. Una luna llena en Pisces es cómo te reparas, cómo estás contigo, ¿sí? Claro, hablábamos de que posiblemente a cambiar una serie de rutinas y de hábitos por el nodo sur en Virgo. Muy bien, pero es que para llegar a eso primero tengo que verlas, ¿sí? Eso es lo que hace el Sol con el nodo sur estando en evidencia. Mm, Y con Mercurio. mm, sí. Y se pone en evidencia también cuando paro, Ujú. ¿sí? Claro, porque algo se frenó, algo dejó de andar. Mm, Sí, mm, tal cual, exacto. mm. Bueno, Rafa, sí, precisamente la semana pasada estuvimos hablando y yo puse un término muy importante que es la red neuronal por default, que es lo que se activa en unas investigaciones, se demostró
Cuando tú dejas de estar, estás atendiendo, si estás atendiendo algo, funcionan unas partes de tu cerebro de atención, de discernimiento, de generar unas redes neuronales para entender lo que se está hablando, de generar ejemplos y analogías, de generar modelos mentales. Pero cuando tú dejas de estar atento a algo, entras en modo default, en modo omisión, ¿sí? Y ahí el cerebro, en lugar de quedarse callado y pausado, empieza a generar una cantidad de imágenes, de sensaciones, de visiones, de ensoñaciones. Pieza fundamental para hacer procesos de regeneración. El cerebro ahí es cuando empieza a hacer conexiones neuronales, donde tu voluntad no está tan atenta, sino dejas que el inconsciente actúe allí. Es como, por eso una luna nueva con nodo norte está poniendo en énfasis hacia dónde es que está la brújula marcando en este momento de 18 meses de eclipses. La brújula está marcando hacia la intuición, hacia la percepción interna, hacia la introversión, la introspección. O sea, trabajos muy piscianos, muy de la evasión también, ¿sí? De evado estar haciendo, para no conectarme con lo que yo realmente soy. ¿Sí? En Ah, este caso, exactamente. me conecto con Ahí lo que va. soy. Evasión virginiana. Mm. Bueno, Rafa, ¿te parece si ¿Hacemos la ronda? hacemos la ronda? Ujú. Vamos a bailar con la ronda. Vamos de rumba. De rumba. Vamos entonces a hablar ahora de lo que significaría o cuál es la invitación del cielo con un semáforo en rojo, con una luna roja en eclipse de Piscis para cada uno de los 12 signos del zodiaco. Esto es aplicable tanto para el sol como para ascendente. Si sabes tu carta natal y sabes dónde cae el grado 15 de Piscis, pues vas directamente a la casa, pero si no tienes esa información, pues simplemente con tu fecha de nacimiento sabes de qué signo eres. Entonces, este tema te va a ayudar para entender si eres un Aries, un Tauro, un Géminis, qué representaría esta luna roja. Entonces, Bueno, querido aquí Rafa, al estar el sol para, en la casa. espérate, para Aries, para el Sol en Aries o para las personas que tienen un eclipse en casa 12. Ahí va. Aquí justamente este eje 612 tiene que ver con las rutinas. Aquí está el sol con el nodo sur en Virgo para justamente decantar aquellas rutinas o aquellos hábitos o aquellas situaciones que se daban por omisión, que estaban ya como preestablecidas. Y la luna de la casa 12 es una invitación también a ese silencio en retiro, en aislamiento. Yo creo que ¿cae un sábado esta luna? Perdón, Domingo, ¿cae domingo, domingo? domingo. Ok, Ujú. es un fin de semana para que Aries entonces tenga como una suerte de estar en casa, ¿no? De estar en silencio, de estar un poco en cierto aislamiento. Lo digo por la casa 12 para que puedan aparecer esas respuestas dentro del silencio. No creería que ese es un momento para Aries para estar en multitudes, para estar con mucha gente, como para estar tan activo socialmente, al menos ese fin de semana, en lo posible, si se puede retraer un poco más a sus cosas. Posiblemente aparezcan algunos dejos de nostalgia, está Júpiter en Cáncer de la casa 4, entonces aparezcan, ¿no? Imágenes de la infancia, de la niñez, de los tiempos felices. Pero yo creo que es bueno para que se tome aquí Aries un tiempo fuera, un recreo y bajar un poco el nivel de actividad o de hiperactividad o de hiperrutina. Mm. Sí. O que si está en contacto, porque de pronto está en una interacción, pues yo puedo estar muy en contacto afuera, pero por dentro estar haciendo mi proceso personal con lo que estoy viviendo y lo que A estoy ver, sintiendo, que ¿no? si este Aries ese fin de semana tiene un casamiento, tiene una boda y tienen que asistir y hay 500 invitados, no estoy diciendo que no asista, estoy diciendo de que asista, pero sabiendo de que puede haber una capa aislante del resto de la gente y de consigo mismo, ¿sí? Sí. Y eso, y entonces desde esa perspectiva, Aries tiene en este momento como unos espacios en donde va a tener unos insights profundos, ¿sabes? Es como también una recapitulación de historias pasadas en donde puedo hacer una síntesis de todas esas imágenes y entender y dejar de vivir mi vida
en como sí. Acá es muy importante. Dejo de vivir mi vida en como sí para empezar a vivir como vivo con lo que hay en este instante, con la evidencia del tiempo, con la evidencia de que el tiempo ya pasó. Esta es la luna llena que está marcando como la necesidad de maternarme en lo que he hecho en mi vida, en abrazar frente a las decisiones que he tomado, erróneas y no erróneas, abrazármelas, contenerlas. Es como ser una buena madre con lo que he hecho en mi vida, con la Ujú. síntesis de lo que he hecho al respecto. Me abrazo. Ah, eso. No tanto lo demás, sino a sí mismo. Ujú. Mm, sí. Para el signo de Tauro, o si la lunación, el grado 15 de la luna roja, cae en tu casa 11. Bueno, qué bueno aquí, ¿no? Que Tauro tiene a Marte en la casa 6, porque al ser un Marte en Libra, pues como que puede equilibrar las rutinas, ¿no? Puede bajarle cierto nivel de intensidad a algo que se le está poniendo mucho énfasis en el día a día, subir otro tanto. Es como que puede equilibrar un poco todo esto al estar Marte ahí. Y su regente Venus, ¿sí? Está en la casa 4, que yo creo que es una valoración de los procesos de los cuales venía atravesando y cómo valorar la renarrativa de su historia, ¿sí? Como dice Juan Carlos siempre, la narrativa positiva. Entonces yo creo que es un gran momento para Tauro, pero por sobre todas las cosas es un gran momento para poder generar comunidad, generar nido, ¿sí? Para poder, con esta luna en la casa 11 en Piscis, poder tener una dirección acerca de los propósitos a futuro, de sus proyectos a futuro. Yo creo que para el Tauro que capaz no sepa qué proyectos abordar o de qué forma tener un tiempo fuera y que aparezca dentro de ese silencio, esa epifanía de, ah, por acá es el camino en el cual me puedo embarcar, viene muy, pero muy bien. Porque las epifanías van a aparecer porque Júpiter está en la casa 3, ¿sí? Entonces van a aparecer un poco las respuestas. Entonces me parece que es muy bueno y para los Tauros que estaban buscando quizá divertirse de otra forma, ¿no? Buscar otros espacios de entretenimiento, de recreación es muy bueno porque es como que aburre lo que venía, con lo que se venía divirtiendo. Que la casa 5 de entretenimiento, recreación, bueno. La parte artística es como que posiblemente es dejar un hobby para dar lugar a un hobby nuevo, a una actividad creativa nueva, cambiar la forma en la que hace arte. Entonces, Tauro va a estar bastante movido, sobre todo estas rutinas. Me gusta mucho este Marte en Libra, porque le permite equilibrar o calibrar un punto medio del día a día. Mm. Sí, de acuerdo. Yo veo a Tauro con esta luna en eclipse haciendo un análisis de a qué le está apuntando, cuáles son los sueños a futuro y hacia dónde está virando Ahí toda va. su previsión de vida. ¿Sí? Entonces es como, eh, ¿de verdad me voy a seguir mintiendo porque qué haría yo de mi vida sin ese sueño, sin esa visión y sin esa previsión? ¿O me voy a dar cuenta que las reglas del juego cambiaron y más bien reevalúo mis sueños, hacia dónde le estoy apuntando en una construcción de vida? Esto requiere procesos de introspección para Tauro también, de plantearme cuál es, qué es lo que quiero hacer en 10, 15 años, qué es lo que estoy queriendo hacer, cómo lo estoy haciendo, qué estoy haciendo para llegar a ello. ¿Sí? Y también mm, me doy cuenta que la vida ya cambió en este instante o sigo trabajando en pro de un sueño donde ya la vida, por estar viviendo el como si estuvieran bebés a mi lado, como si, no sé, mi gente todavía estuviera viva, como si. ¿Sí? Entonces estoy planeando mi vida con esos como si. Es un momento para poner un alto, mirar la realidad cruda, que me duela realmente, hacer un duelo de lo que ya se fue, para poder realmente hacer planes a futuro de una manera más realista. Sí, tal cual, tal cual. Para Géminis, o si el grado 15 de la lunación de Pisces te cae en casa 10.
Bueno, aquí Géminis tiene la gran posibilidad con su regente Mercurio en conjunción al Sol y al nodo sur de poder dejar de repetir situaciones del pasado. Yo creo que cuando esté por tener una situación en la cual está por repetir algo que no es conveniente, hay como una suerte de déjà vu que le dice, bueno, a ver, por aquí no es el camino, ¿sí? Yo creo que es un gran momento también para poder eh, ilusionarse con una perspectiva laboral nueva, con un emprendimiento nuevo, ¿sí? Pero para eso tiene que dejar ciertos mandatos, creencias, decir esto, con esto no puedes, con esto sí puedes. Hay que dejar un poco ciertas estructuras de crianza por la casa 4 en Virgo para poder apuntar a un desarrollo más de hacia dónde va la parte social y laboral con esta luna en la casa 10, ¿sí? Se le cae justamente el eclipse de la casa 10 y también es una forma de quitarle peso, cristalización a figuras de autoridad que podía tener muy idealizadas. Yo creo que Géminis va a tener con el tema de madre-padre una revisión acerca de dónde estaba depositando la autoridad o si estaba depositando mucho deber ser para con alguna de las dos figuras. Creo que te va a tener mucho movimiento freudiano, lo veo así, para Géminis, ¿no? Mucho movimiento en este eje 4-10, padre, madre. Bueno, quién hizo de autoridad la infancia y poder quitarle un poco de peso a ese gran padre o gran madre que quizá era un poco abarcativa, ¿sí? Entonces es una gran oportunidad y también es una gran oportunidad para generar proyectos que vayan a dar una prosperidad económica. Tiene a Júpiter en la casa 2, se abren puertas económicas. Este eclipse abre puertas de economía o de generación de dinero eh, por vías distintas y nuevas para Géminis. Es que los signos mutables y en especial Géminis está siendo muy matizado y muy tocado para crear una nueva historia. Tú mencionabas algo de los mandatos familiares y esto. Que no solamente son familiares, son culturales, ¿sabes? Los mandatos culturales estamos subordinados a ellos. Una luna llena allí nos pone en evidencia de, hombre, sí, ¿realmente voy a seguir haciendo esto para mantener dizque, a la sonrisa de la sociedad a mi lado cuando estoy totalmente desconectado de mi propio tema de vida? ¿Mm? Hay algo en el foro de esta mañana, yo tengo unos foros de unos cursos y de la membresía. Adelaida puso una frase bien interesante, Ah, la vi. recordando, ¿la viste? Sí. Yo creo que la vi, sí, 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 sí. Ser nosotros mismos nos causa ser exiliados por muchos otros. Ser nosotros mismos nos causa ser exiliados por muchos otros. Sin embargo, cumplir lo que los otros quieren nos causa exiliarnos de nosotros mismos. ¿Sí? Sí, Esto sí, es sí. una frase de Clarisa Pincola. Esto es muy propio de esta luna en el medio cielo y en la casa 10, ¿sí? Fíjate los mensajes dobles que le mandamos a nuestros hijos y todo, ¿no? Hijo, vete a estudiar fuera, vas a hacer esa especialización, mira, yo te lo pago, no sé qué, estudias en el Reino Unido, en no sé dónde, donde quieras, ¿sí? Pero qué tristeza que te vayas. Pero ¿cómo te vas a ir? ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿Qué vamos a hacer sin ti en esta casa tan Te rompe sola? la conciencia eso, sí. A mí me pasó, sí. Su mensaje doble, ¿ves? A mí me pasó algo bastante parecido. Y es como que dije, nada, ropa sucia afuera. No, como dice la canción. No, no. Exacto. Y fíjate los mandatos sociales y mira la doble moral de nuestra sociedad y de nuestras familias, de todo el entorno, ¿sí? De que supuestamente te dicen, hazlo, muévete, ¿sí? Pero yo me quedo acá solo. ¿Y yo qué voy a hacer sin tus llamadas? ¿Y qué voy a hacer sin...? ¿Sí? Eh, a ver, perdón que sea tan contundente, ¿no? Pero cuando una persona dice algo de eso, no hay que darle. Acá, como decimos en Argentina, no hay que darle bola, no hay que darle importancia, no hay que darle entidad, no hay que darle acuso de recibo. Nada. Pero ¿a qué voy con esto? Quiero poner en evidencia el proceso que puede estar viviendo tanto Géminis como Virgo, como Piscis, como Sagitario, porque Urano al entrar en los signos mutables está poniendo en evidencia que necesito ser más creativo, que necesito abrir nuevos horizontes. Pero
Mira qué peligro, ¿no? Abro un nuevo horizonte y inmediatamente siento que estoy traicionando mis vínculos antiguos, mis vínculos paternos, fraternales, mis vínculos con mis hermanos o con mi grupo social incluso, ¿sí? Entonces, no me atrevo a dar un paso por creer que estoy traicionando lo viejo, ¿sí? ¿Cómo es de importante poder hacer un duelo realmente de lo que ya no fue? Es decir, una luna llena arriba a Piscis, perdón, a Géminis, que está siempre subordinado a ser el eterno niño, el puer a eternus, dice, yo no puedo creer que ya crecí, no puedo creer que ya soy grande. Y como no lo puedo creer, entonces voy a seguirme siempre infantilizando para no traer que traicionar a mi familia de origen. Cuando estás traicionando tu vida, tu creatividad, tu individualidad, tu fuerza, tu poder, ¿sí? Entonces esta luna llena al semáforo en rojo lo que está diciendo, ¿de verdad vas a seguirte traicionando es a ti? Porque no arrancas. Haz lo que tienes que hacer para ti mismo, con fuerza, con valentía. ¿Mm? Ujú. Sí, sí, tal cual para Géminis. Muy bien. Para el signo de cáncer o si la luna llena roja cae en casa 9. Acá a Cáncer se le está ajustando el GPS, la verdad que viene muy bien este eclipse porque cae en la casa 9 con el nodo norte que le da dirección, le da certeza, está Júpiter de su lado, sí, que Júpiter tiene una analogía también con la casa 9 y acá el Sol y Mercurio del nodo sur en la casa 3 le está diciendo de desprográmate, ¿no? ¿Cómo era la palabra que usamos al principio? Ay, no me la acuerdo ahora. De construir, de construir. No, no la utilizamos nosotros, por otro lado, o sea, que de construir los pensamientos de cómo tenían que estar estructurados, y lo digo por la casa 3, ¿no? Es como una deconstrucción, es como una restauración, no sé qué metáfora se te ocurre de la informática. Es como, no sé, eliminar los archivos temporales, un poco de eso, ¿no? Borrar el caché, eh, desde, bueno, de la informática, ¿no? Pero yo creo que es una gran oportunidad incluso para poder darle lugar a un estudio universitario, para dar lugar a un estudio, para poder también dejar capaz creencias de no soy lo suficientemente inteligente para hacer esto, o no tengo la capacidad de aprender esto, o ya tengo una edad en la cual ya no voy a poder aprender tal o cual cosa. Ese tipo de creencias con respecto a lo que es el absorber información, ¿no? Yo creo que es para dejar un poco de lado. Y me resulta interesante que este Marte en Libra también puede ser bueno para poder resolver temas de hogar, que siempre es tan importante para Cáncer, el hogar y la casa 4, para poder intermediar, para poder generar un poco de equilibrio, para buscar un poco el punto medio, cierta calma en lo que tiene que ver con sus cuatro paredes, ¿no? Mm. Con sus aposentos. Una nueva motivación allí en sus aposentos, ¿de acuerdo? O sea, mira, Rafa, toda luna llena es de cáncer. Todas las lunas llenas son de cáncer, es decir, cáncer está de fiesta, siempre sale a aullar y a volverse hombre lobo en medio de las lunas llenas, porque la luna es su regente, ¿sí? Entonces, si hay alguien que siente las lunaciones, son cáncer. Cáncer es supremamente fluctuante, sus estados de ánimo dependen de las lunaciones. Por eso se llama, por eso se dice que son lunáticos, en el buen Claro. sentido. Sí, 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 sí. ¿Sí? Ahora bien, es una luna que se enrojece con el regente de la lunación en su signo, ¿sí? Con Júpiter pasando por allí. Entonces es como un doble énfasis. Es como si para cáncer esta lunación estuviera llamándolo o llamándola a tomar rumbos de vida diferentes, a darme cuenta, a dejar de vivir el como sí. Y, y al ver la realidad como es, tomar unas acciones directas con valentía y coraje. Eso es lo que le está pidiendo un Júpiter en el ascendente. Valentía y coraje para pelear, Marte en casa 4, por lo mío, por lo que yo veo, por lo que yo siento que debería ser la realidad y la vida. Entonces es una luna bastante motivante, bastante regeneradora. Es una luna que se limpia con la Tierra pasando, haciéndole sombra. ¿Y cómo se limpia la luna con la Tierra? De maneras prácticas, eficientes,
Es como, ya no vamos a dramatizar tanto, esto es así, la vida es de esta manera, vamos más bien a trabajar y hacer de las cosas ya menos drama, más acción y dirección. Entonces es como si cáncer se activara, ¿sabes? Eh, Eficiente, Ujú. práctico, concreto. Eh, Tal cual. Otro tema que puede pasarle a cáncer, los ascendente cáncer o si tienes mucha relación lunar, es que hay una serie de epifanías en los viajes largos o algún extranjero te da alguna idea que te hace un insight profundo. Entonces es un momento para una planeación de viajes o de nuevos estudios también. ¿Mm? Sí, de nuevos caminos, nuevos horizontes. Para el signo de Leo o si el grado 15 de la lunación te cae en casa 8. No, no, es que me pongo a pensar porque a mí me cae así, en estos, justo en estos ejes. Yo tengo ascendente de cáncer, pero como lo tengo en los últimos grados, siempre miro Leo. Em, a ver, acá yo creo que hay que dejar de... Nada, hay que afinar un poco el lápiz en los gastos, ¿no? En cosas en que se venía utilizando el dinero que ya no tenía mucho sentido. A mí me pasó una situación que tuve que nada, que afinar un poco algunos gastos que el Google Play me venía debitando mensualmente cosas que la verdad que no tenían mucho sentido. Pero bueno, nada, lo que voy es que yo creo que es una gran oportunidad para Leo para dejar de... Nada, es una administración de la economía, ¿sí? Es un buen momento para poder generar una actividad en común con otra persona que dé dinero, ¿sí? Para las sociedades es muy bueno para la casa 8, pero por sobre todas las cosas es para poder conectar con aquellos, entre comillas, fantasmas que estaban en el sótano, que estaban en la alcoba, en el cuarto de San Alejo, para poder ir un poco a ver aquello que estaba cristalizado y que, eh, bueno, había que un poco hacerle frente a esos fantasmas, que no es hacerle frente desde el coraje, como decir saco la espada y voy a decapitar al fantasma y demás, sino que tiene que ver justamente con dejar que aquello que estaba oculto, que estaba un poco reprimido, florezca, nazca, haya lugar y dejar un poco la parte mental y lógica de cómo se encara esa situación. También considero de que es interesante que esté Marte en la casa 3 en Libra, porque si bien un Marte en la casa 3 se puede interpretar que puede tener una tendencia un tanto bélica, está en Libra, entonces es más bien buscar intermediar en situaciones de terceros, buscar treguas, cierre de negociaciones, es muy bueno para cerrar negociaciones. Yo creo que es una gran oportunidad económica, ¿sí? La economía me fijo más que nada para Leo, para poder activar recursos de otra manera o como diciendo, bueno, a ver, por este medio él no estaba generando dinero, entonces vamos a cambiar la forma en que generábamos dinero. Yo creo que hay oportunidades de generar nuevos negocios o de cambiar el menú de lo que se estaba ofreciendo en la vidriera, ¿no? Va un poco por ese lado. Me gusta eso. Y también, fíjate que pone el énfasis en el dinero que compartimos, el dinero mutuo, ¿sí? Entonces también, no sé, ¿qué tanto has estado protegiendo tus recursos, por ejemplo, de tu pareja? ¿Qué tanto fusionas tu vida y tus recursos con tu pareja? Por ejemplo, ponen en evidencia, no sé, fíjate lo complejo que es a veces los divorcios, ¿no? Donde entre, entre la herida que queda del divorcio y la necesidad de que la otra persona no se lleve nada, porque todo lo construí yo, ¿sí? Que es absurdo, ¿no? Porque finalmente si hay una sociedad conyugal es la mitad tuyo y la mitad mía, eso lo dice la ley, ¿sí? Pero entonces se pone en evidencia todo este flujo de energías en común que tenemos con la pareja o con mi entorno, ¿sí? Fíjate, ¿cuáles son los dineros en común que tenemos con el entorno? Los impuestos. Cada vez que pagamos impuestos, estamos, y lo que recibimos de los impuestos también es el bien común de lo social. Y todo esto se pone en evidencia y me pone en tacto, en sentido, en percepción, ¿sí? Si yo, ¿será que estoy siendo muy injusto con mi socio, con mi cónyuge?
con los valores que manejamos en común, por ejemplo. ¿Sí? Eh, bueno, eso por ese lado de la pareja. Por otro lado, a nivel individual, yo pienso que la casa 8 siempre muestra procesos de reestructuración, de transformación, de eh, metamorfosis. ¿Mm? Entonces yo creo que a los que nos cae la lunación ahí en casa 8, es un momento em, de hacer una conscientemente de me dejo morir en ciertos aspectos de mi vida y no sigo sosteniendo algunas cosas absurdas para que haya una renovación. A nosotros los dos nos cae igual. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, nos cae igual. No, sí. Tú tienes más ascendente en cáncer, o sea, pero igual tienes a Pero tengo a Leo Leo a casa 1. interceptado y la casa 2 la tengo en Virgo, entonces me cae con este esquema. Ujú. Sí. Eh, yo pienso que aquí más que en ningún otro lado, esto que les digo del como sí y más bien darnos cuenta de la vida es supremamente importante. Con las cosas que vayan sucediendo, que caigan como sorpresa alrededor, me pueden mostrar la realidad del asunto y en lugar de quedarme buscando una victimización por un proceso que haya sucedido alrededor, eh, tomar ese proceso como una palanca para hacer unos procesos de transformación y evolución. Ujú. Mm. Ahí va. Ujú. Bien, y lo de los gastos me pareció genial, Rafa. Eso. No, sí, porque veía que había centavos de dólar en Google Play acumulados que no tenían sentido, eran aplicaciones que ni uso. Claro, es que la luna roja busca precisamente poner en evidencia, rompe una continuidad. Entonces digo, oye, pero yo que estoy gastando en estas cosas. Sí. Sí, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Para el signo de Virgo, o si la lunación te cae en casa 7. Bueno, qué momento este, ¿no? Para que Virgo pueda justamente darle una deconstrucción a lo que estaba anhelando, pretendiendo de lo que era la pareja. Quiero decir, si el príncipe o la princesa azul estaba destiniendo, como se dice, prestar atención un poco a eso y humanizar un poco a la pareja, ¿no? Yo creo que es un momento para humanizar a la pareja y saber de que, bueno, muchas veces necesitamos de poder ponerle esos puntos de más a la otra persona para estar en un proceso de enamoramiento, pero que, bueno, no deja de ser un ser humano y yo creo que aquí, un poco al estar del lado del ascendente, este Sol, este Mercurio, este nodo sur, está como diciendo a ver qué tanto estaba dándole de más, qué tanto estaba disponible para complacer a todo el mundo, servir a todo el mundo, darle a todo el mundo, cuando Virgo estaba como muy al pie del cañón para ayudar a todos, ocuparse más de sí mismo, ¿sí? Pero también tiene que ver mucho en la parte vincular de poder hacer espejo con aquello que se estaba depositando en el otro a nivel admiración, saber de que también se estaba admirando a sí mismo, porque vos viste que siempre hablamos de que lo que a uno le irrita de uno mismo lo proyecta en el otro, pero muchas veces también lo que uno admira de sí mismo y no se da cuenta lo admira en el otro. A eso quiero ir, ¿no? Que es un buen momento para Virgo decir, bueno, a ver si estaba tanto enalteciendo a otra persona, a mi pareja, a mis vínculos más cercanos, o les estaba dando ese plus de admiración, porque será que posiblemente hay un factor de admiración mío conmigo mismo que no me estaba dando cuenta. ¿Sí? Y lo estaba depositando y proyectando en el otro, porque no se proyecta solamente lo malo, también se proyecta lo bueno. Pero lo que pasa es que siempre hacemos hincapié en lo malo, ¿viste? Entonces me parece que va por ese lado. Y me parece que es un gran momento para abrir toda una red vincular nueva con un Júpiter en la casa 11, para abrir toda una suerte de tribu de amistades, de gente, de hacer de que los amigos sean familia. Es un gran momento, es lo vincular para Virgo, ¿sí? De cambios vinculares y de paradigmas vinculares. Pero viste que siempre hablamos de la ley del espejo con lo negativo, ¿eh? Me Sí, acabé de dar cuenta, ¿eh? sí. Siempre decimos, no, lo que me irrita, lo que nos irrita a nosotros mismos lo proyectamos en los demás. Pero ¿por qué no decimos lo que admiramos de los demás también puede ser una parte de que admiramos a nosotros mismos? Me acabé de dar cuenta, ¿eh? Mm. Y con la gran importancia de que si lo admiro en los demás, es una virtud que seguramente yo tengo que no he sabido cosechar y que si lo Ahí va. admiro en el otro, yo lo puedo cosechar y brillar en ello.
Mm. Si yo soy una persona que admiro a todo el mundo y que cualquier persona me produce un factor de admiración fácilmente, seguramente hay un montón de cosas mías que admiro y no me doy cuenta. Mira qué importante eso que Si estás tengo tantos diciendo, ¿no? ídolos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Mira qué importante eso que estás diciendo. Fíjate cómo es de rica cuando tú hablas con alguien que te cuenta, oye, ¿viste lo que hizo tal persona? Qué bonito. Y oye, mira cómo admiramos a este otro personaje, mira este poeta, mira lo que escribió, ¿sí? Entonces, fíjate que esa persona que está viendo eso positivo en los otros es una persona realmente que también se valora profundamente, ¿sí? Ahora, pongámoslo en términos contrarios. Mira la persona que es totalmente crítica con todo lo que le sucede. Es el colmo que mi papá tal cosa, mi mamá tal cosa, mi hermana cómo no tuvo este detalle conmigo, cómo es posible que hice un curso con fulano y no me ha pagado el curso. ¿Sí? Y me pongo en modo crítica, ¿sí? Pues de la misma forma estoy viendo solamente lo negativo tanto en mí como en los demás, ¿no? ¿Mm? ¿Me hace acordar de la adolescencia cuando teníamos los pósters de los cantantes, los futbolistas en la habitación y todo? Bueno, cuanto más ídolos tenemos también es porque hay un ídolo adentro que no reconocemos. Precioso eso que estás diciendo, porque además estoy tratando de cultivar eso mismo, esos modelos que estoy viendo afuera. Claro, tal cual, tal cual. Sí. Esa es la, Me la parece que luna. abrimos una puerta para ver las cosas de una forma distinta en los próximos programas con esto. Me dio una bajada de... Así mismo, Rafa, qué buen insight, qué buen insight. Ujú. Mira, en psicología esto tiene un término que se llama la especularización, de espejo, especularización, ¿sí? Y gracias a la especularización tratamos de leer a mamá, a papá, tratamos de estar leyendo el entorno con el objetivo de hacer más predecible la vida. Si yo hago más predecible la vida, entonces voy a estar más tranquilo. Esta especularización es como si estuviera siempre tratando de hacer un modelo de qué está pensando el otro, ¿sí? Y de esta manera, si sé qué está pensando, yo actúo en pro de ello y así garantizo que sea predecible nuestra relación, ¿sí? Entonces, esa especularización con Virgo después termina generando hábitos. Mira, ¿qué sucede? El cerebro humano, fíjate lo curioso, nacemos con el corazón latiendo, los pulmones, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, más o menos formados, ¿sí? Pero el cerebro es como si naciera totalmente plástico, con pocas conexiones neuronales, muy pocas. Y en la medida en que vamos haciendo especularización, vamos haciendo conexiones neuronales. Y esas conexiones van generando unos caminos, unos rituales, unos hábitos que quedan enmarcados en nuestra vida para hacer predecible la vida y para que no sea tan peligrosa la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? El bebé llora porque tiene hambre y la mamá lo acuesta a dormir. El bebé llora porque tiene frío y la mamá le quita el saco porque cree que tiene calor. Entonces, eh, en sus conexiones neuronales y en la especularización, lo que dice es vamos a crear otra ruta diferente. Lo que estoy sintiendo es falso porque mi mamá me dice que lo que tengo es frío cuando tengo es hambre, ¿sí? Y entonces creo una ruta neuronal falsa de mí mismo para sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta luna llena es como si me ayudara a poner en evidencia todas estas rutas neuronales falsas que he hecho para llenar los vacíos y para hacer predecible mi entorno y que me sigan queriendo. Entonces llega esta luna llena en Pisces y con Saturno allí y dice, todo esto es falso, yo necesito otras cosas de mi vida, yo no, eh, que no me hayan entendido en ese momento está bien, pero que yo no me siga entendiendo aquí, adulto, ya no está tan bien. La luna llena puede ayudar a regenerar estos caminos neuronales que he estado repitiendo simple y llanamente para sostener esos vínculos pasados. Me puede dar evidencia de ello y empezar a regenerarlos. Así es. Ujú. Pasamos entonces para el signo de Libra o si la lunación, el grado 15 de Pisces te cae en casa 6.
Bueno, aquí yo creo que Libra tiene la posibilidad de poder utilizar a Marte justamente para generar acciones de servicio, ayuda comunitaria. Recordemos que el eje 612 tiene que ver con ayuda desinteresada, ayuda ad honorem. Entonces, qué gran momento para poder encontrar ahí un foco de utilidad, ¿sí? Y también volvemos al eje de las rutinas, ¿no? El eje 6, sobre todo la casa 6, que es poder encontrar el para qué la luna tiene un trigono con Júpiter, el para qué voy a encender el lavarropas, es para lavar la ropa, se entiende, es una metáfora nada más, ¿sí? Pero el para qué voy a hacer esto a las 3 de la tarde, para qué voy a hacer esto a las 5 de la tarde, y yo creo que también es una gran forma de poder dejar de encontrarle eh, la ecuación a situaciones que no tienen ecuación. Digo porque los planetas en Virgo están en la casa 12 que es un lugar que de totalidad, es un lugar más bien del mundo de lo simbólico. Es como dejar de querer encontrarle esas situaciones mentales, aquello que no tiene una racionalización, ¿sí? Y también es una gran oportunidad que tiene de poder, con Júpiter en la casa 10 de poder expresar una expansión en su negocio, una expansión en su trabajo. La parte laboral está muy bien para Libra, ¿sí? Porque está el nodo norte ahí en la casa 6 con la luna, está Júpiter en la casa 10 la parte laboral en general la veo muy bien, y por qué no para generar nuevas asociaciones y alianzas con este Marte ahí de su lado en el ascendente, ¿sí? Pero me parece importante que el regente, que es Venus, al estar en Leo en la casa 11 también pueda encontrar parte de espacios creativos, de espacios grupales en los cuales se desarrolla algún tipo de actividad creativa. Es para subirse al escenario y hacer danza, baile, teatro, mucho para eso. Mm. Mm. Por esta Venus aquí, ¿no? Sí. Mm. Sí. Yo también veo esto como, mira, a nivel de la salud, ve y te haces el examen que no te quieres hacer, ya. Sí, porque tienes que no estar viviendo un como sí, sino mira la realidad porque esto te puede ayudar para tener un mejor tratamiento. ¿Sí? Mira qué curioso, Rafa. em, mi, mi suegro es oncólogo, es hemato-oncólogo. Entonces hablamos, tiene una conversación muy agradable, ¿sí? Muy de mucha sabiduría con toda su práctica médica y demás, ¿sí? Y hablábamos de cómo en la antigüedad tener cáncer era un lío y era incluso un tabú, no se decía, porque como no habían tratamientos suficientemente buenos, ¿sí? Al no haber tratamientos suficientemente buenos, la gente se moría muy mal. La expectativa Perdón de mi vida era muy mala. ignorancia, perdón mi ignorancia. Yo pensaba que en la Ujú. antigüedad no existía. No, siempre ha existido el cáncer, siempre ha Ah, ok, existido. una Lo que pasa es ignorancia que total mía. lo que no existía era los tratamientos que existen hoy, ¿sí? Y a eso es Está lo que bien, eso voy. seguro, pero pensé que no existía. Sí, Eso es lo que yo no, pensaba. no, entonces, Ok. entonces fíjate cómo, no sé, y no estoy hablando de una historia muy antigua, ¿no? Medieval, estoy hablando de una historia reciente, estoy hablando, digamos, de hace 50 o 60 años, ¿sí? Ah, ok, pensé que hablabas del ¿Sí? medioevo, de... en donde finalmente no habían tratamientos suficientes, ¿sí? Entonces, tener cáncer, pues cáncer es, digamos, las mismas células que se van pudriendo y se van dañando, entonces generan malestar, dolor, malos olores, una situación muy compleja, ¿sí? Entonces era un tabú, la gente no decía que tenía cáncer, simplemente se moría, ¿sí? Entonces es curioso constatar en este momento con tantos tratamientos nuevos que hay frente a tantas situaciones en donde lo que procura, o sea, todos igual nos vamos a morir algún día, pero lo que da es una calidad de vida a la persona que tiene cáncer, ¿sí? Y cómo de pronto en muchos de los ámbitos esotéricos, nueva era, no, yo tengo cáncer y yo no me voy a hacer nada, yo no me voy a hacer ninguna... Y entonces hablábamos de cómo no se trata de no hacer nada, ni de morir dignamente, ni nada de eso, sino de tener calidad de vida. Es algo así como, no, yo no sé, tengo cáncer en la pierna, pero entonces yo dejo de comer. No, pues ¿cómo va a dejar de comer? Le va a dar hambre. O sea, es decir, de alguna manera, poder mirar uno cualquier diagnóstico en este momento de una manera real, racional y aterrizada, le puede a uno permitir tener una mejor calidad de vida por los avances tecnológicos en muchos sentidos, ¿sí? Entonces, eso es a lo que voy, desde la salud. Ahora,
lo quiero pasar a otro ámbito con la casa 6, que es desde lo laboral y desde los subalternos, ¿sí? Eh, si yo no quiero ver que mis colaboradores no están haciendo lo que tienen que hacer porque yo sigo viviendo un como si la vida estuviera dando y como si la empresa estuviera generando y de todo, y no quiero ver, esta luna llena me pone en evidencia temas de los colaboradores que no me puedo hacer el ciego, ¿sí? Y que o bien, o yo no estoy dando lo suficiente como patrón hacia ellos, o bien ellos están evadiéndose y no están haciendo sus funciones. En todo caso, necesito, algo se pone ahí en evidencia. Lo pongo tanto en temas de salud como en temas laborales, ¿sí? La luna llena, el semáforo en rojo se prende para atender esa zona del horóscopo. Se prende para atender el cuerpo, la salud, y el trabajo, lo laboral con realidad. La idea es míralo con realidad. Y desde la perspectiva de esa Venus, regente de Libra en casa 11, en Leo, está diciendo, ¿a quién sirve todo esto? ¿Para qué está sirviendo este trabajo que estoy haciendo? ¿A quién sirve el grial? ¿A quién sirve? A la economía, a mi dinero, a mi ego, a mi estructura o algo más profundo, más trascendente. Es un poco como lo que decían de la persona que ponía ladrillos, ¿no? Un obrero dice simplemente, no, yo vengo a poner ladrillos para, pues, para que me paguen un jornal y se acabó, ¿sí? Y otro dice, yo estoy construyendo ciudad, yo estoy construyendo un edificio, yo estoy construyendo algo donde va a habitar personas, ¿sí? Es un poco, ¿para qué sirve todo lo que estoy haciendo? Si simplemente lo hago por hacerlo y ya. Perfecto, así es para Libra. Para el signo de Escorpio o si la lunación cae en casa 5. Bueno, aquí Escorpio tiene la posibilidad de poder tener mucha inspiración creativa y artística, tener una dirección, un propósito. Aquí lo que hablábamos antes de los tiempos fuera o de la evasión, un poco lo que hablamos, tiene un propósito, tiene un para qué. Recordemos que la luna tiene un bonito trígono con Júpiter, que lo tiene la casa 9, Escorpio. Entonces yo creo que Júpiter aquí para Escorpio le otorga muchas aperturas de puertas nuevas. Es como una suerte de GPS de por dónde no ir y dónde están las zonas peligrosas, los semáforos en rojo, para hacerle caso, por dónde no ir justamente. Y el Sol al estar en la casa 11 junto a Mercurio del Nodo Sur, lo que pide también es que los grupos sociales o ciertos grupos de personas que venía integrando Escorpio en este caso, y ya dejan como que decir, de vuelta me voy a juntar a cenar con esta gente. Ya me aburrí un poco, ¿no? Eh, y sí, ya me, ¿no? ¿Qué tanto sentido tiene juntarme para tal actividad o cual otra? Porque justamente yo creo que acá es como un renacimiento de generar esos espacios de una forma nueva por la casa 5 digo, porque caduca la casa 11, ¿no? Entonces da mucho más lugar a un nacimiento de la casa 5, a una inspiración creativa. Yo creo que hay un cambio aquí en la parte de las dinámicas grupales para Scorpio. Sí. Hay otro factor que me gusta ver acá con Escorpio y es que al irradiar esta energía en casa 5 está diciendo dónde está tu arte. O sea, Bueno, claro, ¿sí? sí, sí. Ujú. Ponlo en evidencia. Y con Saturno cerrando este proceso es toda la dedicación, el cuidado, el tiempo y el talento que le has dedicado a mucho de tu expresión artística, y artística no solamente me refiero si pintas o haces música o algo, sino al arte de tu vida, al arte de tu expresión, de tu brillo personal. eh, Todo ese tiempo necesita ser reconocido. O sea, reconócete, valórate, legitima lo que haces, lo que sientes. Mm, no lo eches, o sea, no lo ocultes. De alguna forma, Escorpio es un signo que, que tiende a buscar más su soledad y estar más en su mundo para no ser herido, para no ser dañado, vulnerado. Por eso también tiene un exoesqueleto los escorpiones. Y con Saturno allí todo es como, es una realidad lo que tú haces. Muéstrala, visibilízala. Sí, 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 gran momento creativo para Scorpio.
Para el signo de Sagitario, o si la lunación del grado 15 de Piscis te cae en casa Ujú. 4. Perfecto, muy bien. Antes de seguir, con el permiso de ustedes, me voy a tomar una pastilla para la muela, que ya me está empezando a atacar un ¿Te poquito, está ¿sí? doliendo? Un poco, sí, Es- pero me venía doliendo los últimos días ya. Así que era eso nada más. Bueno, ¿qué tenemos para Sagitario? Que justamente esta luna, ¿sí? Este eclipse cae en la casa 4 y eso es una forma de honrar un poco el pasado, de honrar los procesos de donde está viniendo y también cuestionarse hacia dónde quiere ir, ¿no? Porque quizá se desencanta un poco el hechizo de hacia dónde estoy yendo o qué propósito estaba teniendo. Es como para recalibrar un poco el automóvil, porque los proyectos a futuro, que es la casa 11 está Marte en Libra. Entonces lo que está permitiendo ahí es como decir, bueno, a ver, no es ni blanco ni negro, el camino puede ser intermedio. Y también por otro lado, me parece interesante que volvemos de vuelta al tema de los mandatos, ¿no? De cómo este Sol con Mercurio en el nodo sur en la casa 10 está depurando mandatos, está como haciendo de que caduquen un poco ciertos deberes ser que estaba teniendo Sagitario, que podía tomarlos como una radicalidad, en el caso de Sagitario, como tomarlo como que la tabla de Moisés, ¿sí? De los 10 mandamientos, y yo creo que está como para generar su propia historia, narrar su propia historia, y todos estos insights lo va a tener con Júpiter en la casa 8, que es bajar con la antorcha al sótano para poder evidenciar aquello que está oculto. Yo creo que está en una gran, no sé llamarlo transformación, pero un reseteo muy interesante Sagitario con este eclipse. Sobre todo es una forma de poder darle más lugar al pasado y poder tener el pasado como una nostalgia linda, ¿no? A eso voy. Mm, sí, sí, una lunación, tremenda lunación. Las lunaciones en casa 4 son muy inspiradoras porque es donde nace todo, es la manifestación de las formas, es donde se manifiesta la vida, ¿sí? Y en este caso, Sagitario tiene doble conexión con esta casa 4 por el lado de la lunación y por el otro lado de que su regente Júpiter está en Cáncer, que tiene que ver con este mundo de las manifestaciones de las formas. Entonces hay todo un cuestionamiento interno de qué estoy haciendo con mi vida y cómo quiero manifestar mi vida. Y es como un reseteo, como bien lo mencionas, como em, de recrearme. Eh, También donde se pone en evidencia dónde está mi territorio, dónde están mis espacios sagrados y regeneradores de mi vida. Y cómo los cultivo, si no los tengo activos, cómo los rehago y cómo los cultivo para que tenga donde recuperarme. Esto también para Sagitario es un momento de introspección, ¿sabes? De hacer un inventario interno de lo que tengo de mis Ah, tesoros. exactamente. Júpiter es como que baja al sótano a hacer un inventario, a la bodega, ¿no? A hacer La un poco un bodega. inventario. Mm. Sí. ¿Con qué cuento? ¿Qué tengo? ¿Cuál es y dónde están mis territorios seguros? Mis espacios seguros. Y también, y también las personas que me nutren. ¿Cuáles son las personas que me nutren? ¿Cómo es importante también hacer evidente esto, no? Si realmente, por más de que tenga un título llamado mamá, papá, abuela, tía, familia, y no me nutre, ¿cómo es de importante con este eclipse decir, no me sienta bien estar con mi mamá, por ejemplo? Y pongo un límite supremamente importante, ya a manera de síntesis, porque lo ha venido haciendo los últimos 3 años con Saturno allí, pasándole por la casa 4 por Pisces. Pero en esta lunación es como, o sea, ya no más, o sea, eso me intoxica, esto me hace daño, esta relación no me sirve, por más de que el mandato social dice que yo soy la hija que tiene que velar o soy el hijo que tiene que velar, un momentico, esto no me está sirviendo, ¿sí? Entonces es como poner en evidencia unos límites claros y una depuración al respecto. Así es, para Sagitario.
Para el signo de Capricornio o si la lunación te cae en casa 3. Bueno, aquí Capricornio tiene la posibilidad de poder depurar ciertas creencias, ciertos fanatismos, ciertas, eh, viste, blanco-negro en cuanto a bandos, ¿sí? Pero también es una gran forma de poder, a ver, honrar su intuición, ¿no? Una luna en Piscis en la casa 3 es como ese silencio que se genera en la mente para que dé lugar a la intuición. Como decía Sherlock Holmes, la intuición no es más que un proceso mental que va a cierta velocidad muy rápida y por eso aparece en forma de corazonada, porque el cerebro no llega a tener un registro de la lógica del proceso mental. Entonces me parece de que es una gran forma de poder escuchar un poco las corazonadas, un poco esos pálpitos que no se sabe de dónde vienen, porque esa luna con el nodo norte de la casa 3 está marcando este eclipse eso, ¿sí? También me parece muy interesante para Capricornio el hecho de que Marte esté en Libra en la casa 10, que es muy bueno para poder emprender, para poder generar alianzas a nivel laboral y para poder encontrar para poder salir al mundo con alguien, ¿sí? Es buen momento para lo que tiene que ver con, para mí, pareja. ¿Sí? Para Capricornio, para la aparición de una nueva pareja, no deja de estar este Urano coqueteando con la casa 5, no deja de estar Júpiter en la casa 7, entonces a nivel pareja me parece que puede ser un gran momento de romance también, este eclipse. No descarto que le traiga a los Capricornios novedades emocionales y afectivas. Manera de sorpresa. Sí. Eh, Ah. Es que en la casa 3 Mercurio es juguetón. O sea, todo lo que sucede en la casa 3 es como, oye, yo no me lo esperaba, no me esperaba esto, no me esperaba aquello. Y un eclipse pone en evidencia esa sorpresa de eventos. Em, ¿Cómo es de importante acá ser lo más flexible posible con los eventos que van sucediendo alrededor? Porque en la medida en que yo esté más disponible y dispuesto, puedo sacarle mejor provecho. En la medida en que yo me rigidice con que las cosas deberían ser de una forma, puedo llegar a sufrir mucho con esa luna. Es como qué pereza, me puedo sí. victimizar, ¿sí? Y más aún con ese Saturno regente de Capricornio devolviéndose a Pisces. También está mostrando para Capricornio un momento de síntesis estos próximos 6 meses hasta febrero, que va a estar Saturno de nuevo en Pisces. Y de alguna manera este eclipse está mostrando ya como la gran conclusión de los últimos 3 años, a nivel de la relación, a nivel de las conexiones sociales, a nivel de la interacción y de los estudios que he hecho. Es como si llego ya a una conclusión y entiendo para qué es que me está sirviendo todo esto que estoy haciendo. Así es. Ujú, sí. Rafa, para Acuario, o si la lunación te cae en casa 2. Bueno, qué gran momento aquí tiene Acuario o la casa 2 como para valorarse de una forma distinta, ¿no? Para un poco la palabra que a veces usa Juan Carlos del úsate, ¿sí? Para usarse, yo creo que es un gran momento para utilizar la caja de herramientas, para confiar en los recursos que se tienen. Me hace acordar un poco cuando de repente alguien puede decir, no, no me animo a, no sé, dar un taller porque siento que no estoy preparado, aún teniendo el título de lo que haya estudiado. Es como decir, confío en que dentro de la caja de herramientas tengo ese diploma, ese título, ese recorrido y bueno, a ver, por algún lado se tiene que empezar, no hay que esperar el momento ideal para comenzar algo. Y yo creo que esos miedos, esos fantasmas los desbarata el nodo sur y bueno, el Sol y Mercurio en Virgo, la casa 8, ¿no? Es como sacarle entidad a esas pequeñeces que podían ser muy grandes para Acuario, pequeñeces, cositas chiquitas que se magnifican, porque lo que está evitando este eclipse es la sobredimensión de las cosas. ¿Me explicó? Porque Virgo detalle, casa 8, aquello que estaba digno de ser amplificado, que era una pequeñez, entonces es una gran posibilidad de poder desdramatizar situaciones. A eso yo, a eso quería apuntar. Es una gran, gran oportunidad y con un Júpiter en la casa 6 tiene un sentido
las rutinas, el para qué enciendo el lavarropas, ¿no? Como puse de ejemplo antes, o para qué hago de tal o cual cosa a las 5, 6, 7, 8 de la noche. Mm, qué bonito. Mm. Y es poner en evidencia la luz de la cosecha, la luz de la noche, de la cosecha, en los recursos que he venido conquistando en los últimos 3 años. Saturno Claro. ha venido haciendo de una manera eficiente, concreta, práctica, con una serie de cronogramas, unos estudios, un hacer. Y en este momento es como hay una cosecha frente a ello. ¿Qué vas a hacer con esta cosecha? No es momento de negarla. Mírala, apréciala y más bien sácale uso, sácale provecho a todo lo que has venido trabajando con el tiempo. Eh, para mí también representa como cómo estás con los objetivos de vida que te estás imponiendo. ¿Están muy amplios, muy grandes porque quieres seguirte infantilizando? ¿O eh, estás haciendo unos objetivos realistas para poder sentirte más en tu proceso de individuación? Entonces, esto está llamando la luna en casa 2. Hazte cargo de tu adultez. No delegues más con unos sueños improbables, eh, muy grandes y que lo único que hacen es infantilizarte día a día. Los sueños que son realizables son de los adultos. Tú ya eres un adulto, entonces como recógete en ello y valóralo, valora las posibilidades que tienes con la realidad que se está haciendo. Es una luna para mirar el cuerpo, para también decir cómo, eh, dónde están las cosas que me gustan, que me apetecen, que me dan placer. Disfrútate. Es como disfruta que tienes 5 sentidos, disfruta el tacto, disfruta tocar, disfruta oler. eh, casi que desde una experiencia mística, ¿sabes? Como déjate transportar cuando estás oliendo algo o cuando estás tocando algo, porque ahí hay un valor enorme. Así es. Para el signo de Piscis, o si la lunación, 14, 15 grados de Piscis te cae en casa 1. Para Piscis, su eclipse. Bueno, un poco lo que decías antes del cuerpo también es para aplicar aquí, ¿sí? El ascendente es el cuerpo. Entonces yo creo que esto es como para poder escuchar un poco al cuerpo, para no dejar de lado esos sonidos que a veces emiten ciertas zonas del cuerpo que están avisando, sobre todo emociones. Yo creo que las emociones van a estar en el cuerpo, ¿sí? Para Piscis. Es para poder entender sus emociones a través de alguna sensación corporal, un escalofrío de la espalda, un escalofrío de la espina dorsal, una contractura, lo que fuese. Es un gran momento y también es un gran momento para poder depurar situaciones vinculares que ya no estaban sirviendo, ¿sí? Con este sol, nodo sur y Mercurio en la casa 7, como para, bueno, hacer un poco de lado aquellos vínculos, y también para dejar un poco la crítica hacia lo ajeno, ¿no? Lo digo por Virgo, es como para dejar de criticar un poco y observarse más a sí mismo. Pero insisto, está ahí un gran momento creativo también para Piscis con este Júpiter en la casa 5 que tiene un trígono a la luna. Yo creo que puede tener grandes inspiraciones y es un buen momento para escuchar el cuerpo. Por sobre todo, yo creo que es un gran momento para escuchar el cuerpo. Y con este Marte libre es un gran momento para hacer frente a aquellos fantasmas que estaban ahí buscando magnificarse, ¿no? Sí, sin duda. Es para estrecharle la mano a los fantasmas, Marte libre, digo. Ah, ah. Sabes que esta es la lunación de Piscis, es donde también se está poniendo en evidencia su cosecha. Estamos prácticamente 6 meses después de su cumpleaños. Se está haciendo una evaluación de su año astrológico. Lo que vulgarmente se llama anticumpleaños, que es cuando pasan 6 meses del cumpleaños de uno. Eso,
¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos en el punto opuesto, a los 180 grados? Que lo vemos. Entonces es un momento para ver qué he estado haciendo con mi vida el último año. Y como Saturno se devolvió, sigo en el como sí, sigo viviendo un como sí en mi vida o me doy la posibilidad de vivir la realidad. En este momento para Pisces es muy importante porque hay un nodo norte en su territorio. Le está diciendo hacia dónde estás apuntando tu brújula, ¿sí? Y uno de sus regentes, que es Júpiter, está en casa 5. Está diciendo, pon a sonar tu música, pon a sonar tu esencia, tu individualidad, tu brillo personal. No lo apagues por los otros. O sea, a Piscis le encanta evadirse de la responsabilidad de su individualidad, trabajando en pro de los otros, de sus necesidades, de lo que quieren, para de esa forma tener la excusa perfecta de que no he hecho mi vida porque estoy detrás de otros, detrás de alguien. ¿Sí? Pero un nodo norte en casa uno está diciendo, con un Saturno terminando un ciclo de 3 años allí, está diciendo, no te evadas más. Lo tuyo es muy válido. Legitímalo. Legitima tu sentir, tu percepción, tu intuición, tu forma de hacer las cosas. Y ponla a brillar con Júpiter en la 5. Irrádialo. Muchos necesitamos de tu empatía, de tu conexión, de tu presencia. Pero si estás siempre evadiéndolo por estar trabajando para otros, pues no te vemos. ¿Sí? Entonces pon a lucir tu música, tu corazón, sácalo. Y lo más importante para Pisces acá también es, mira la realidad, aterriza. Saturno, deja vivir el como sí. Date cuenta que la vida cambió. No sientas que porque cambió estás traicionando tu pasado. Te Ujú, puedes estar tal cual. traicionando a ti mismo, ¿sí? Lo mismo que dije para Géminis, aquí se aplica muy bien, ¿sabes? Mm. Rafa, querido, hicimos la ronda de los 12 signos para la luna roja. Así es. Hemos dado toda la vuelta. Yo me quedaría con la frase esa que dije al principio, que la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Precioso. Yo también diría que es una luna para hacer una depuración, una limpieza. ¿Cómo hacemos depuración y limpieza cuando nos damos cuenta que algo necesita esa atención? Con Saturno me doy cuenta, aterrizo, aterrizar, aterra, pero me da la capacidad para renovar y cambiar aquellas cosas que necesitan de esa atención. Entonces, una luna llena para hacer un detox en Un muchos detox. sentidos. Lo estaba queriendo agarrar a Negrito, pero se me escapó para mostrarlo. Bueno, nada, acá está, acá está. Acá está, acá. Acá está. Eso. Ahí está. Así que bueno, ha sido un hermoso programa y les enviamos aquí un saludo muy grato a todos. Y bueno, ya nos estamos viendo la próxima, ¿sí? Nos vemos la próxima semana. Bueno, sí, la próxima semana yo creo que vamos a cambiar de horario. Tal vez es que yo voy a Ok, estar, preciso tengo un vuelo por la mañana. Entonces, después lo anunciaremos. de pronto nos vemos el jueves en la tarde Ok, noche. Sí. perfecto. Bueno, no digo feliz eclipse porque falta, así que eso le diremos la próxima. Sí. Muchas gracias a ti, Rafa, querido, y a Negrito por estar acá jueves a jueves. Bueno, un gran saludo y gracias a toda la audiencia y gracias por los mensajes tan hermosos que nos dejan. Nos Saludos. vemos. Bueno, nos vemos para las personas interesadas, nos vemos el 6 y el 7 de septiembre aquí en Bogotá o de manera virtual. En- Aún quedan, pues presencial ya quedan muy poquitos cupos, quedan menos de 10 cupos, pero virtual sí quedan cupos. Bueno, Y ya después anunciaremos el evento nuestro en Bogotá, que yo estaré viajando a Bogotá para noviembre yo creo que va aproximadamente. a ser 29 de noviembre. Ahorita miramos fechas también. Ahora, sí, lo vemos, pero vamos a estar ahí en Bogotá en presencia haciendo un evento. Gran abrazo. Nos vemos. Hasta la Abrazos, chao, próxima. chao. Chao. Hasta luego, chao, chao.